dejaste de perseguir. Y en ese momento, todo cambió sin que lo vieras venir. Esta persona acaba de darse cuenta de tu ausencia emocional, y lo que hará ahora podría sorprenderte profundamente. Hoy descubrirás por qué tu silencio tiene más poder que 1000 palabras, y cómo este cambio puede activar reacciones que nunca habías imaginado. Si quieres entender estas dinámicas emocionales profundas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aprende a reconocer señales ocultas en el comportamiento de los demás. No ignores lo que el silencio está revelando. Cuando una persona decide dejar de perseguir a alguien, lo que parece una simple acción externa es, en realidad, un cambio profundo en el equilibrio emocional de la relación. No se trata solo de dejar de enviar mensajes, de reducir la atención o de tomar distancia física. Se trata de un retiro energético, de una retirada de la inversión emocional que antes sostenía el vínculo. Este cambio, aunque silencioso, tiene un impacto poderoso en la otra persona, porque altera una dinámica que quizás había permanecido constante durante mucho tiempo. En muchas relaciones, especialmente aquellas donde una persona da más que la otra, se establece un patrón. Uno persigue, el otro responde, uno insiste, el otro se acostumbra. Este patrón crea una especie de estabilidad, aunque no siempre sea equilibrada o saludable. La persona que recibe la atención constante puede no ser plenamente consciente del valor de lo que está recibiendo, porque se convierte en algo predecible, casi automático. Sin embargo, cuando esa atención desaparece, cuando el esfuerzo deja de manifestarse, el vacío que se genera comienza a ser percibido de inmediato, incluso si no se reconoce de forma consciente. El retiro emocional actúa como una interrupción en ese patrón. De repente, la otra persona ya no tiene acceso a la misma energía, al mismo interés o a la misma disponibilidad. Este cambio rompe la rutina emocional y obliga a la mente a adaptarse a una nueva realidad. Lo que antes era seguro, ahora se vuelve incierto, y esa incertidumbre activa procesos internos que antes no eran necesarios. La mente comienza a preguntarse qué ha cambiado, por qué ha cambiado y qué significa esa ausencia. Este fenómeno tiene una base profunda en la psicología humana. Las personas tienden a valorar más aquello que perciben que pueden perder. Mientras algo está disponible de forma constante, su valor puede pasar desapercibido. Pero cuando se retira, cuando deja de estar presente, su ausencia se convierte en una señal poderosa. El retiro emocional, entonces, no es solo una acción pasiva, es un mensaje implícito que dice, ya no estoy disponible de la misma manera. Este mensaje no necesita palabras para ser entendido, porque se comunica a través del cambio en el comportamiento y en la energía. Además, el retiro emocional también refleja un cambio interno en quien lo realiza. No es solo una estrategia hacia el otro, es una decisión que implica recuperar el control sobre la propia energía emocional. Significa dejar de depender de la respuesta del otro para sentirse validado o completo. Este cambio interno se percibe, incluso sin palabras, porque modifica la forma en que te presentas, la manera en que interactúas y la energía que proyectas. La otra persona siente esta transformación, aunque no siempre pueda explicarla. La reacción que genera este cambio no es inmediata ni siempre evidente. Puede comenzar con una sensación vaga de que algo falta, de que la dinámica ya no es la misma. Con el tiempo, esta sensación puede convertirse en curiosidad, en inquietud o incluso en una necesidad de entender qué está ocurriendo. La persona que antes recibía la atención comienza a notar la diferencia y en ese proceso empieza a reevaluar la relación. Se da cuenta, quizás por primera vez, del papel que tú desempeñabas en su vida emocional. Es importante entender que este proceso no implica manipulación ni control. El retiro emocional auténtico no busca provocar una reacción específica en el otro. Surge de una necesidad interna de equilibrio y de respeto propio. Sin embargo, el efecto que tiene en la otra persona puede ser significativo precisamente porque rompe una dinámica establecida. Lo que antes era seguro, ahora se cuestiona, y ese cuestionamiento abre la puerta a nuevas percepciones y posibles cambios en el comportamiento del otro.
También hay un componente de poder en este proceso, pero no en el sentido de dominio sobre el otro, sino en el sentido de autonomía personal. Al dejar de perseguir, recuperas tu centro emocional. Dejas de girar en torno a la respuesta del otro y comienzas a actuar desde tu propia estabilidad interna. Esta transformación es percibida como una forma de fuerza, porque demuestra que no dependes de la dinámica anterior para mantener tu equilibrio emocional. Finalmente, el poder del retiro emocional radica en su capacidad de revelar la verdad de la relación. Al eliminar el esfuerzo constante, se hace visible lo que el otro está dispuesto a aportar por sí mismo. La dinámica deja de estar sostenida por una sola parte y se convierte en un espacio donde ambos deben participar de manera más consciente. Este cambio puede llevar a una transformación significativa en la relación, o puede mostrar con claridad lo que realmente existe. En conclusión, dejar de perseguir no es un acto de pérdida, sino un acto de transformación. Es un movimiento que altera la dinámica emocional, despierta la percepción del otro y crea un espacio donde la verdad del vínculo puede emerger. El retiro emocional, cuando es auténtico, no solo impacta al otro, sino que también fortalece tu propia identidad emocional, permitiéndote relacionarte desde un lugar más consciente, equilibrado y poderoso. Cuando dejas de perseguir y tu energía ya no está disponible de la misma manera, ocurre un fenómeno silencioso pero profundamente poderoso en la mente de la otra persona. La percepción de pérdida comienza a activarse. Este proceso no es inmediato ni siempre consciente, pero tiene raíces muy profundas en la psicología humana. Las personas, por naturaleza, no valoran completamente aquello que sienten seguro y constante. Sin embargo, cuando algo cambia, cuando lo que estaba disponible deja de estarlo, la mente entra en un estado de alerta. Y es en ese momento cuando tu valor comienza a ser percibido con una claridad que antes no existía. Durante el tiempo en que estabas presente, disponible y quizás incluso insistente, tu energía formaba parte del paisaje emocional de la otra persona. Era algo esperado, algo que no requería análisis ni cuestionamiento. Tus mensajes, tu atención, tu interés, todo eso se integraba en su rutina emocional. Pero precisamente por esa constancia, el impacto de tu presencia podía diluirse. No porque no tuviera valor, sino porque no existía contraste. La mente humana necesita contraste para reconocer la importancia de algo, y cuando todo es predecible, la percepción del valor disminuye. El momento en que te retiras, en que dejas de perseguir, introduces ese contraste de manera abrupta. De repente, lo que antes estaba deja de estar. Y ese vacío no pasa desapercibido. Al principio puede manifestarse como una sensación leve, casi imperceptible. Algo se siente diferente, pero no se identifica claramente qué es. Con el tiempo, esa sensación se vuelve más evidente. La otra persona comienza a notar tu ausencia, no solo en términos de comportamiento, sino en términos emocionales. Falta algo que antes estaba ahí, sosteniendo una parte del vínculo. Este vacío activa un proceso interno de reevaluación. La mente comienza a revisar recuerdos, interacciones pasadas, momentos compartidos. Lo que antes se daba por sentado ahora se observa desde una nueva perspectiva. La otra persona empieza a preguntarse por qué ya no estás presente de la misma forma, qué cambió y, más importante aún, qué significabas realmente en su vida. Este proceso no siempre ocurre de manera consciente o inmediata, pero se desarrolla en el fondo, influenciando pensamientos y emociones. La percepción de pérdida tiene un efecto particular. Intensifica el valor de lo que se ha perdido o se percibe en riesgo de perderse. Es un mecanismo psicológico que nos empuja a prestar atención, a priorizar y a actuar. En este contexto, tu ausencia se convierte en un estímulo que despierta el interés. No porque estés haciendo algo activamente, sino porque ya no estás haciendo lo que antes hacías. La falta de tu energía genera preguntas, y esas preguntas abren la puerta a una nueva comprensión de la relación. Además, este proceso puede despertar emociones que antes estaban dormidas o no eran plenamente reconocidas.
Mientras estabas presente de forma constante, la otra persona no necesitaba cuestionar lo que sentía. Pero al percibir tu ausencia, se enfrenta a una realidad distinta. Ya no puede contar con tu disponibilidad automática. Esto puede generar inquietud, curiosidad e incluso una sensación de urgencia emocional. Y en medio de ese estado, los sentimientos comienzan a hacerse más visibles. Es importante entender que la percepción de pérdida no se limita a la ausencia física o comunicativa. Es una experiencia emocional. La otra persona no solo nota que no estás, siente que algo importante ha cambiado en su entorno emocional. Esta sensación puede llevarla a reconocer, quizás por primera vez, el valor real de tu presencia. Lo que antes era habitual, ahora se percibe como significativo. Lo que antes era constante, ahora se entiende como valioso. Este cambio también altera la dinámica de poder emocional en la relación. Antes, al perseguir, tu energía estaba dirigida hacia el otro, buscando respuesta, validación o conexión. Al retirarte, esa energía regresa a ti. Y aunque no lo comuniques explícitamente, este cambio se percibe. La otra persona siente que ya no tiene el mismo acceso a ti, y esa falta de acceso aumenta tu valor en su percepción. No como una estrategia, sino como una consecuencia natural de haber cambiado tu comportamiento y tu enfoque emocional. Finalmente, la percepción de pérdida crea una oportunidad. No garantiza una reacción específica, pero abre un espacio donde la otra persona puede decidir cómo responder. Puede ignorar el cambio, puede sentir curiosidad o puede intentar acercarse. Pero lo que es seguro es que ya no te ve de la misma manera. Tu ausencia ha generado un nuevo marco de referencia, y dentro de ese marco, tu valor se redefine. En conclusión, cuando dejas de perseguir, no solo cambias tu comportamiento, activas un proceso profundo en la mente y el corazón de la otra persona. La percepción de pérdida transforma la manera en que te ve, despierta el interés y la lleva a reevaluar la conexión desde un lugar más consciente. Es en ese espacio, creado por tu ausencia, donde lo que antes era invisible puede finalmente ser reconocido. Cuando dejas de perseguir y retiras tu energía emocional, no solo cambias una dinámica externa, activas un proceso interno profundo en la otra persona, el despertar del inconsciente emocional. Este fenómeno ocurre en un nivel que va más allá de lo visible, más allá de las palabras y de las acciones conscientes. Es un movimiento interno que no siempre se reconoce de inmediato, pero que tiene un impacto significativo en cómo la otra persona comienza a sentir, pensar y reaccionar ante tu ausencia. Durante el tiempo en que estabas presente de manera constante, muchas emociones en la otra persona podían permanecer en un estado latente, no porque no existieran, sino porque no había necesidad de enfrentarlas. Cuando alguien recibe atención, interés y cercanía de forma continua, su mente no se ve obligada a cuestionar lo que siente. Todo fluye dentro de una zona de comodidad emocional donde no hay urgencia ni conflicto. Pero cuando esa presencia desaparece, cuando dejas de perseguir, ese equilibrio se rompe. Es en ese momento cuando el inconsciente comienza a activarse. La mente, al no encontrar la misma seguridad externa, empieza a buscar respuestas internas. Surgen pensamientos inesperados, recuerdos que parecían irrelevantes y sensaciones que no habían sido plenamente reconocidas. La otra persona puede comenzar a recordar detalles de tus conversaciones, momentos específicos en los que se sintió bien contigo, o gestos que antes no valoró completamente. Este proceso no es intencional. Es una respuesta automática de la psique que intenta reorganizar la experiencia emocional frente al cambio. El inconsciente tiene una característica particular. No opera bajo la lógica lineal. No analiza las situaciones de manera racional como lo hace la mente consciente. En lugar de eso, trabaja con símbolos, emociones y asociaciones. Por eso, cuando tu ausencia se hace presente, el inconsciente no solo registra que ya no estás, sino que conecta esa ausencia con sentimientos más profundos: la pérdida, el apego, la conexión emocional.
Estas asociaciones pueden generar una sensación de vacío que la persona no logra explicar completamente, pero que siente de manera real. Este despertar emocional puede manifestarse de diferentes formas. En algunos casos, se traduce en una inquietud constante, una sensación de que algo falta sin poder identificar exactamente qué es. En otros, puede aparecer como curiosidad, la necesidad de saber qué estás haciendo, por qué has cambiado o si todavía estás presente de alguna manera. También puede surgir como una mezcla de emociones contradictorias, donde la persona intenta racionalizar tu ausencia, mientras, al mismo tiempo, siente algo más profundo que no logra controlar del todo. Lo más significativo de este proceso es que saca a la superficie sentimientos que antes estaban ocultos o no eran plenamente conscientes. Mientras estabas presente, la otra persona podía no haber reconocido el valor emocional que tenías en su vida. Pero al retirarte, el inconsciente comienza a revelar esa importancia. No a través de un pensamiento claro e inmediato, sino mediante una acumulación de sensaciones, recuerdos y emociones que, poco a poco, forman una nueva percepción de la relación. Este despertar también puede generar una especie de conflicto interno. La mente consciente puede intentar minimizar lo que está ocurriendo, buscar explicaciones lógicas o incluso negar la importancia de tu ausencia. Sin embargo, el inconsciente continúa trabajando, enviando señales emocionales que no pueden ser ignoradas fácilmente. Esta tensión entre lo que se piensa y lo que se siente crea un estado de reflexión que antes no existía. La persona se ve obligada, de una forma u otra, a enfrentarse a lo que realmente siente. Además, este proceso tiene un efecto acumulativo. No ocurre de una sola vez ni de manera inmediata. Es algo que se desarrolla con el tiempo, a medida que tu ausencia se mantiene y la nueva realidad se consolida. Cada día sin tu presencia refuerza la sensación de cambio, y cada recuerdo o emoción que surge desde el inconsciente añade profundidad a la experiencia. Lo que comienza como una leve inquietud puede transformarse en una comprensión más clara de lo que representabas emocionalmente. Es importante entender que este despertar del inconsciente no puede ser forzado ni controlado. No depende de lo que digas o hagas en ese momento, sino del cambio real en tu energía y en tu comportamiento. Es una reacción natural a la pérdida de un estímulo emocional significativo. Y precisamente por eso tiene un impacto tan profundo, porque surge desde el interior, no desde una influencia externa directa. Finalmente, este proceso abre la puerta a una posible transformación en la forma en que la otra persona se relaciona contigo. Al reconocer, aunque sea de manera gradual, la importancia de tu presencia, puede surgir un deseo de reconexión, de acercamiento o de expresión emocional que antes no existía. Pero más allá de la reacción externa, lo más importante es el cambio interno que ya ha comenzado a gestarse. En conclusión, cuando dejas de perseguir, no solo creas distancia, activas un proceso profundo en el inconsciente emocional de la otra persona. Este proceso despierta sentimientos ocultos, genera reflexión y transforma la percepción de la relación desde un nivel interno. Es en ese espacio invisible, donde la mente consciente no tiene control total, donde comienzan a surgir las verdaderas emociones, aquellas que tienen el poder de cambiarlo todo. Cuando dejas de perseguir, no solo se produce un silencio en la comunicación o una distancia en las acciones. Ocurre algo mucho más profundo, una inversión de los roles emocionales. Este cambio no es inmediato ni evidente en la superficie, pero transforma por completo la dinámica de la relación. La persona que antes se encontraba en una posición de comodidad, recibiendo atención y sintiendo que tenía el control emocional del vínculo, comienza a experimentar una nueva realidad donde ese control ya no es el mismo. En toda interacción humana donde existe un desequilibrio, aunque sea sutil, se establecen roles. Uno busca, el otro responde. Uno se acerca, el otro decide cuánto permitir. Estos roles no siempre son conscientes, pero se refuerzan con el tiempo a través de la repetición. Cuando tú eras quien perseguía, estabas ocupando una posición activa en la relación.
mientras la otra persona se acostumbraba a una posición más pasiva o receptiva. Esta dinámica crea una sensación de seguridad para quien recibe, porque sabe qué esperar y no necesita cuestionar su lugar en el vínculo. Sin embargo, cuando decides detenerte, cuando dejas de perseguir, ese equilibrio se rompe. La persona que antes estaba en una posición de recepción comienza a sentir un cambio que no puede ignorar. Ya no hay la misma iniciativa de tu parte, ya no hay la misma energía dirigida hacia ella. Y en ese momento, sin que nadie lo diga explícitamente, los roles empiezan a invertirse. La persona que antes esperaba ahora comienza, poco a poco, a observar, a preguntarse e incluso a sentir la necesidad de acercarse. Este cambio no ocurre porque hayas hecho algo directo hacia el otro, sino porque has dejado de hacer lo que sostenía la dinámica anterior. La ausencia de tu impulso crea un espacio vacío, y ese vacío no permanece neutral. La mente de la otra persona intenta llenarlo, entenderlo, responder a él, y en ese proceso comienza a moverse emocionalmente hacia ti. Lo que antes no necesitaba hacer, pensar en ti, preguntarse por ti, iniciar contacto, ahora se convierte en una posibilidad real. La inversión de roles también implica un cambio en la percepción del valor. Cuando estabas disponible constantemente, tu presencia podía ser percibida como algo seguro, incluso predecible. Pero al retirarte, introduces incertidumbre. Y la incertidumbre tiene un efecto particular. Despierta la atención. La persona comienza a verte desde una nueva perspectiva, no como alguien que siempre estará ahí, sino como alguien cuya presencia ya no está garantizada. Este cambio eleva tu valor emocional, no como una estrategia, sino como una consecuencia natural de haber modificado tu comportamiento. Además, esta inversión activa un tipo de energía emocional diferente. La persona que antes no sentía la necesidad de actuar ahora puede experimentar curiosidad, inquietud o incluso una forma de atracción que no estaba presente antes. No porque tú hayas cambiado quién eres, sino porque la dinámica que definía la relación ya no es la misma. La falta de tu iniciativa crea un espacio donde el otro puede comenzar a proyectar, a imaginar, a sentir de manera distinta. Este proceso también puede generar una toma de conciencia. La persona empieza a notar que la relación no era tan pasiva como parecía. Comienza a reconocer que tu presencia, tu interés y tu energía tenían un papel activo en mantener el vínculo. Y al desaparecer ese elemento, se hace evidente lo que antes no se valoraba completamente. Esta toma de conciencia puede ser gradual, pero tiene el potencial de cambiar la forma en que la persona se posiciona emocionalmente frente a ti. Es importante entender que la inversión de roles no significa que ahora debas esperar o depender de la reacción del otro. El verdadero cambio ocurre en ti, en tu capacidad de retirarte desde un lugar de equilibrio y de respeto propio. Lo que suceda después en la otra persona es una respuesta a ese cambio, no algo que debas controlar. Sin embargo, es natural que esta nueva dinámica genere movimientos que antes no existían. También hay un componente de autenticidad en este proceso. Cuando dejas de perseguir de manera genuina, sin intención de manipular, proyectas una forma de estabilidad emocional que es percibida como fortaleza. La otra persona siente que ya no estás disponible de la misma manera, pero también percibe que este cambio viene desde un lugar interno sólido. Esta percepción puede aumentar el interés y la atracción, porque muestra una independencia emocional que antes no era evidente. Finalmente, la inversión de roles revela la verdadera naturaleza de la conexión. Al eliminar el patrón anterior, se crea un espacio donde ambos deben posicionarse de manera más consciente. La relación deja de ser automática y se convierte en una interacción donde cada uno decide cómo participar. Este cambio puede dar lugar a un acercamiento más equilibrado o puede mostrar con claridad las intenciones reales de la otra persona. En conclusión, cuando dejas de perseguir, no solo te alejas, transformas la estructura emocional de la relación. La inversión de roles cambia la dinámica, despierta nuevas percepciones y abre la puerta a comportamientos que antes no existían. Es un proceso silencioso pero poderoso, donde el equilibrio se redefine y donde, por primera vez,
la otra persona puede comenzar a moverse hacia ti desde un lugar diferente, impulsado por una nueva comprensión de tu valor y de la conexión que comparten.